El pensamiento pedagógico medieval surge de la decadencia del Imperio Romano y las invasiones de los llamados bárbaros, así como también nace la Iglesia cristiana y comienza una educación en base a la evangelización apostólica. Los sacerdotes católicos dominan un doble lenguaje popular y erudito, con mayor influencia popular que los intelectuales, que denominan solo el discurso erudito. La educación del hombre medieval se produjo conforme a los acontecimientos de la época. La patrística en el siglo I al siglo VII después de Cristo concilió la fe cristiana con las doctrinas greco-romanas y difundió escuelas catequistas. Podemos decir que en la educación en la Edad Media un altísimo porcentaje de la población era analfabeta. Las personas que sabían leer y escribir eran los clérigos, es decir, los hombres sabios, letrados con estudios escolásticos, aunque no fuesen religiosos. La educación en la Edad Media se impartía inicialmente en las escuelas de los monasterios y se centraba exclusivamente en aquellos que iban a formar parte del clero. Lógicamente, los conocimientos que recibían estaban muy vinculados con la iglesia. Aprendían nociones de liturgia, oraciones y la Biblia. Era una enseñanza fundamentalmente memorística. Los estudiantes repetían lo que tenían que aprender hasta que lo memorizaban. Muchos de ellos no sabían ni leer ni escribir. Aún así, aprendían de memoria los conceptos básicos y con ello era suficiente. Los futuros sacerdotes sí debían aprender a escribir y leer en latín, que como sabemos era la lengua de cultura y de la liturgia católica. Carlomagno fue un monarca germánico que restauró el imperio en Europa occidental. Consideraba que la religión cristiana constituía un importante elemento cultural de integración, de estabilidad y de orden. Por ello se encargó de cultivarla. Gran parte del éxito del monarca como militar y administrador se debe a su admiración por el aprendizaje y la cultura. Carlomagno entró en contacto con la cultura y la educación presente en otros países. Dentro de las escuelas monásticas estaban también los estudiantes que iban a seguir una vida monástica. Eran los hijos segundos de las familias nobles y algunos niños pobres que mostraban especiales aptitudes para aprender. Estos alumnos sí aprendían a leer y a escribir en latín, la lengua de la cultura y de la iglesia, puesto que su trabajo estaría muy vinculado a los libros escritos en esa lengua. Los estudios superiores se realizaban en las escuelas que dependían de las catedrales, y con el tiempo este tipo de escuelas desplazó a las escuelas de los monasterios. A los estudios superiores acudían tres tipos de estudiantes: los estudiantes de familias pobres, los estudiantes de familias ricas y nobles, y los estudiantes mayores. De estas escuelas surgirían las universidades en el siglo XII. Los estudios superiores estaban estructurados en torno a las artes liberales, creadas por Isidoro en el siglo VIII, y que se mantendrían hasta la llegada de las universidades. Las artes liberales estaban centradas en la filosofía como centro de todos los saberes y se consideraban imprescindibles para la lectura, la comprensión y el análisis de los textos sagrados. Las artes liberales se agrupaban en dos grandes bloques, en el trivium y en el quadrivium, a los que se añadían la medicina, el derecho y la teología. Trivium se traduce como tres vías y se compone efectivamente de tres artes o materias: la gramática, la dialéctica y la retórica. Quadrivium. Todas las artes del quadrivium tienen que ver con las matemáticas.
aritmética, música, geometría, astronomía. A estos estudios se sumaban la medicina, el derecho y la teología. La enseñanza se basaba en la lectura y el comentario de textos. Los maestros glosaban los textos, buscando nuevos significados. También se planteaban y resolvían problemas mediante debates entre los estudiantes. Un elemento clave de la educación y la cultura medieval es el respeto reverencial a lo que está escrito. No se duda de lo que está escrito. La mención de un autor como fuente equivale a decir y creer que es la verdad. A partir del siglo XII, con la aparición de las universidades en las ciudades, quienes estudian, por tanto las personas cultas que tienen este concepto del saber, de la cultura como su profesión, son, en mayor número, los hijos de comerciantes y burgueses. Son un nuevo público para la literatura. La poesía de los Goliardos está recogida en un códice del siglo XIII, el Carmina Burana.